Quiero invitarles que abran su Biblia en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Y el tema que voy a estar tratando en esta noche, ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla. El título es Vestíos como escogidos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Voy a leer, me sigue usted ahí con su vista. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Los judíos eran aquellos de la simiente de Abraham, y sigue diciendo Pablo, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro. Estos bárbaros eran extranjeros que no eran griegos. Y luego habla de otro grupo de personas, ni escita, que eran también extranjeros, personas incultas, que se caracterizaban por su brutalidad y salvajismo, pero ahí estaban, formaban parte de las comunidades. Y dice Pablo, tampoco hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hasta ahí leemos. Les invito a que oremos juntos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos permites para estar en tu casa, adorándote, Señor, sirviéndote a través de la alabanza, a través de la adoración, de nuestro corazón expresándote la necesidad que de ti tenemos. Pero hoy, Señor, también tenemos necesidad de tu palabra, del consejo de tu palabra. Así que pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables al corazón, Señor. Queremos ser revestidos con un vestuario diferente, Señor, el que tú nos ofreces en tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este capítulo 3, Pablo viene desarrollando una serie de temas que se van entrelazando unos a otros, es decir, no son temas aislados. Por ejemplo, en Colosenses 3:5, Pablo dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Ese pues alude y hace un enlace con lo que dijo en los 4 versículos anteriores, de tal forma que podemos leer de la siguiente manera: tú harás morir lo terrenal, según Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo y estás buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En segundo lugar, dice, tú harás morir lo terrenal, Colosenses 3:2, debido a que tienes puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú harás morir lo terrenal, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Tú harás morir lo terrenal, porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, que venga por segunda vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, entonces, vivir la vida resucitada implica vivir muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cuántos están vivos para Dios? Si estamos vivos para Dios, es porque nos hemos vestido como escogidos de Dios, ¿verdad? Este es el siguiente tema que Pablo está tratando con los colosenses, debido a que uno de los peligros más fuertes que estaba enfrentando la iglesia, al igual que nosotros hoy,
pues era justamente recaer en el paganismo, en la mundanalidad, de lo cual ya habían salido, pero estaba el peligro latente ahí, como con nosotros el día de hoy. Este mundo está tratando de arrastrarnos para que nos amoldemos a los conceptos, al sistema de este mundo. El mundo y las pasiones de la carne estaban en el tiempo de Pablo a los colosenses y siguen hoy en nuestros días ejerciendo una presión muy fuerte, no solamente sobre la iglesia de los colosenses, sino también sobre nosotros hoy. El mundo está haciendo una fuerte presión para que nos desviemos de los caminos del Señor. Por eso hay que permanecer firmes en el Señor. Por eso es que Pablo les escribe acerca de la nueva posición que debemos asumir todos aquellos que hemos nacido de nuevo, y lo hace usando dos palabras que quiero resaltar aquí. En Colosenses 3, 9 y 10 están estas dos palabras. Una es despojaos y la otra es revestíos. Esta palabra despojarse habla de quitarse algo, en este caso una vestimenta, habla de hacer a un lado, habla de renunciar a la naturaleza vieja del pasado, habla de renunciar a nuestros hechos del pasado, no traerlos al presente. Y es lamentable cómo a veces nos encontramos con personas que todavía vienen arrastrando de la vida pasada, vienen arrastrando amargura o resentimiento porque hace 20 o 30 años la abuelita que a lo mejor ya se murió, o el tío, el familiar, los ofendió, algo pasó, pero todavía sigue la amargura aquí guardada en el corazón. Bueno, despojarse habla de quitarnos ese tipo de cosas que nos detienen en nuestro caminar cristiano. Pero luego Pablo usa otra palabra que es revestirse, y esto significa ponernos un vestido nuevo y limpio, como el que pueden ver ahí en la pantalla. ¿Quién nos pone ese vestido nuevo y limpio, blanco y resplandeciente? Pues el Señor. ¿Quién más? ¿Verdad? Trataré más o menos de explicar estas dos palabras de la siguiente manera. La salvación que Jesús proveyó para nosotros en la cruz desechó al viejo hombre. ¿Sí? Pablo le escribió a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Todas las cosas viejas. Las cosas que tú hacías, las cosas que yo hacía, las cosas que pensaba, mi conducta del pasado, allá tiene que quedar. Si es que hemos nacido de nuevo y hemos resucitado de nuevo con Cristo. También a los romanos en el capítulo 6, versículo 6, también Pablo les escribió y les dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo estaba ahí crucificado? ¿Qué fue lo que pasó? Pues al estar ahí crucificado fue cuestión de tiempo, Jesús murió, ¿verdad? Y sus últimas palabras fueron: consumado es. Y ahí murió. Bueno, significa entonces, si Pablo dice ahí que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, pues significa que también nuestro viejo hombre murió ahí. De tal forma que nosotros necesitamos mantenerlo ahí muerto, al viejo hombre, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado, dice Pablo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de enseñar es que la salvación ha provisto para nosotros la oportunidad de ser transformados y conformados cada día a la imagen de aquel que nos salvó, a la imagen de Jesús. O sea, nuestra vida debe de irse pareciendo cada vez más a la vida de Jesús, a la conducta de Jesús, a la manera de pensar de Jesús. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente: el hombre viejo, dijo él, no puede experimentar la conversión ni puede ser renovado, solo puede ser sustituido por uno nuevo. Esto fue lo que sucedió con nosotros. En esto consiste justamente la verdadera regeneración. Esta palabra regeneración es una palabra compuesta
Palingenesia, palín de nuevo y génesis de nacimiento. En otras palabras se traduce nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, un nacido de nuevo debe manifestar frutos de nuevo nacimiento, ¿verdad? Pablo escribió a Tito en el capítulo 3, versículo 5, Tito 3:5, él aconsejando a este joven le dice: recuerda, Tito, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, pero también por el lavamiento de la regeneración, el lavamiento del nuevo nacimiento, y luego dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo renovando nuestra mente, el Espíritu Santo renovando nuestro ser interior. Así que los creyentes debemos despojarnos de todas las obras pecaminosas que queden en nuestra vida e irnos renovando de manera constante, de manera continua, con el fin de irnos conformando cada vez más a la semejanza de Jesús. Para esto cada día tenemos que estar en su presencia, ser confrontados con Él, estar ahí desnudos sin nada que ocultarle a Él. No podemos ocultarle nada. Así que debemos ir ahí con Él constantemente, lavarnos, limpiarnos de todos nuestros pecados, conductas, etcétera, y estar ahí a cuentas cada día con Él. En la Biblia encontramos al hombre de dos maneras. En Cristo, o sea, los dos hombres en Cristo, o sea, Jesús y Adán. No existe un punto intermedio. Un comentarista lo dijo así: solo existen dos tipos de hombres ante los ojos de Dios. Hombres del tipo de Adán o de la descendencia de Adán, que siguen en la pecaminosidad en la que quedó Adán, y Jesús. Y de los lomos de los dos, por decirlo de alguna manera, se desprenden todos los hombres, o viene una descendencia de uno o de otro. Insisto en esto, no hay punto intermedio. O somos de Adán o somos de Jesús. Cuando viene el nuevo nacimiento a nuestra vida, venimos a formar parte de la descendencia de Jesús ahora. Porque Jesús vive en nuestros corazones. El Adán pecaminoso murió, ¿verdad? Pablo establece este contraste entre Adán y Jesús. Cuando usted estudie, no tenemos tiempo para estudiarlo, Romanos 5 del versículo 12 al 21, pero ahí, entre estos versículos, Pablo está haciendo un contraste entre Adán y Jesús. El pecado y la muerte, dice Pablo, ahí en estos versículos, vinieron por la desobediencia de Adán. Todos sabemos esto, ¿verdad? ¿Cómo vino el pecado? Porque Adán desobedeció, ¿sí? Comió del fruto que Dios le dijo que no debía comer. Pero la gracia y la justicia vinieron por la obediencia de otro hombre llamado Jesús. Entonces hay un contraste. Desobediencia genera pecado, obediencia genera gracia y justicia de Dios. Por lo tanto, así como no se puede estar en Adán y en Cristo Jesús a la misma vez, asimismo es imposible ser o tener un hombre nuevo y un hombre viejo a la misma vez. O eres un hombre nuevo, hablando del género humano, o eres un hombre viejo todavía. Y esto sigue existiendo, aunque vengan a la iglesia, ¿verdad? Se siguen viendo. Hay personas que están en la iglesia, pero sus acciones demuestran que no han hecho morir al viejo hombre. Todavía surge. Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿por qué entonces los verdaderos creyentes nacidos de nuevo seguimos pecando si acabamos de leer que el hombre viejo fue crucificado juntamente con Jesús? ¿Por qué seguimos pecando? Levante la mano y me dice, a ver aquí. Por esta naturaleza. ¿Sí? La respuesta es porque el nuevo hombre habita en un cuerpo que no ha sido todavía totalmente regenerado. Así lo confirma Pablo en Romanos 7, 14 al 25. Allí Pablo está estableciendo claramente que el pecado no está en el hombre interior, que es el que ya está siendo regenerado, el yo, que es ese hombre interior es el que ama, el que desea las cosas de Dios. Además gime de su interior, gime por la total redención, el hombre interior.
Pero el hombre exterior, es decir, esta carne, todavía se sigue rebelando, todavía sigue siendo propensa a los deseos, a los impulsos, a las pasiones pecaminosas que están relacionadas con nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Así que Pablo dice en Colosenses 3:9, despójense del viejo hombre, déjenlo ya, háganlo morir ya, el viejo hombre con sus hechos. Por ejemplo, ¿qué hacías cuando estabas allá en el mundo? Mentíamos con toda facilidad, no había conciencia de pecado, todo se nos hacía fácil. Versículo 10 dice Pablo, despójense del viejo hombre con sus hechos, y el 10 dice, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que el plan perfecto de Dios es que los creyentes vayamos creciendo, vayamos desarrollándonos y madurando en la medida que cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Es como un niño. El niño cuando nace, pues lo tienes aquí en tus brazos, pero pasa el tiempo, pasa 1 año, pasa 2 años, y el niño va creciendo, se va desarrollando, sigue entrando a las diferentes etapas de la niñez, luego entra la adolescencia, luego ya entra la etapa más joven, llega la etapa ya adulta, y empezamos a madurar. Pablo decía, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya dejé de lo que era de niño, ya quedó atrás, ahora ya no soy un niño. Entonces, el plan perfecto de Dios es que vayamos creciendo, que vayamos madurando. El problema es que luego nos encontramos con personas que tienen 20, 25 años, 30 años de cristianos, y el comportamiento y la conducta es como la de un niño, que todavía hace berrinches, que todavía se molesta de todo y que todavía pide y quiere que se hagan las cosas a su manera, ¿verdad? Bueno, aquí dice Pablo que cada vez debemos irnos conformando a Jesús, quien fue quien nos rescató, y en ese sentido entonces nos vamos renovando. La palabra renovación significa y habla, en este contexto que estamos estudiando, habla de una nueva calidad de vida que nunca antes habíamos experimentado, hasta que venimos a los caminos del Señor. ¿Sí? Esta clase de vida que ahora yo vivo, que es ahora en el Señor, tenemos caminando con el Señor 30 años ya, yo no la cambio por nada. ¿Tú sí, Adán? No, tú sí, cambias tu vida, esta vida que vivimos, la cambias por la del pasado. ¿Quién quiere volver a estar encadenado allá? Yo no. Bueno, de allá nos rescató el Señor y nos vamos renovando, vamos viviendo una calidad de vida que en otro tiempo no habíamos experimentado, y es una nueva vida que está siendo constantemente renovada por Dios. Dios usará diferentes formas, diferentes maneras para irnos renovando, con el fin, dice Pablo aquí, de que alcancemos el pleno conocimiento de Dios. Este proceso de renovación, si usted no sabía, este proceso de renovación lleva consigo sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, necesidades, enfermedades, injusticias, burlas, difamaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Un proceso de renovación que incluye todo esto en el paquete, ¿verdad? Yo dije hace un momento, Dios usará cualquier forma, cualquier manera para renovarnos y hacernos madurar. ¿Cómo vamos a conocer, esto lo he dicho en otras ocasiones, cómo vamos a conocer a un Dios que es consolador si no nos viene la tristeza al corazón? ¿Cuántos se han sentido triste? Alguna ocasión nos viene la tristeza por diferentes razones. Tu hijo anda en las drogas, tu marido ya anda con otra, no te da las atenciones que se requieren, etcétera, y eso produce tristeza. Pero qué interesante y qué asombroso es cuando en medio de nuestras tristezas podemos encontrar el consuelo de Dios que nos toma, nos abraza y nos dice, hijo mío, yo estoy contigo.
¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, ¿verdad? Y Él nos consuela. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que es todo sanador si no nos viene la enfermedad o la amargura o el resentimiento que Él, que nos provee la sanidad, no la quita de manera soberana, ¿verdad? Entonces, Dios usa cualquier forma y manera para ayudarnos a madurar, para crear en nosotros un carácter conforme al carácter de Jesús, ¿verdad? Déjenme ilustrarlo con la experiencia de renovación de un ave, que es una de las aves de mayor longevidad de su especie, el águila. Ahí está, mire, impresionante esta ave. Esta ave llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad debe de tomar una seria decisión. Si es que, bueno, ahí en su naturaleza toma esta decisión. A los 40 años de edad, sus uñas están ya muy deterioradas y son muy flexibles, lo cual le impiden, por esta condición, conseguir y tomar las presas de las cuales se alimentan. Mire las uñas que tiene ahí. Esta ave se ve una ave joven, que todavía sus uñas alcanzan a agarrar la presa. Pero a los 40 años, esas uñas no son las mismas. Son tan flexibles que ya quiere tratar de agarrar una de sus presas y se le va de las manos, de las uñas, ¿sí? Su pico, si ustedes ven ahí no se aprecia muy bien, pero su pico empieza a alargarse y a hacerse puntiagudo y así muy curvo, apuntando hacia su pecho. Sus alas están ya tan envejecidas que son pesadas debido a lo grueso de las plumas. Volar se le hace ya tan difícil. Entonces, a esta edad, a el águila le quedan solamente dos opciones. Una, morir, o dos, enfrentarse al doloroso proceso de renovación que le dura 5 meses, 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón en donde él no tenga la necesidad de volar. Y después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico sobre la roca hasta conseguir arrancárselo. ¡Wow! Después de habérselo arrancado, debe esperar con paciencia el crecimiento de un pico nuevo que le surge por naturaleza. Después le empiezan a salir, a nacer las nuevas uñas. Empezará después también con esas nuevas uñas a desprenderse las plumas viejas, ¿sí? Y ese acto es doloroso para el ave. Después de 5 largos y dolorosos meses, el águila está ya lista para salir y hacer lo que se conoce como el vuelo de renovación y así vivir por los siguientes 30 años. Y déjeme decirle, la mayoría de estas aves entran en ese proceso, aceptan el desafío, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros necesitamos ser renovados, a veces viene el dolor y queremos parar de sufrir, ¿verdad? Y no queremos renovarnos por medio del dolor o de la aflicción. Y entonces lo que sucede no es lo que le pasa al águila, que está lista para vivir otros 30 años. Vamos muriendo espiritualmente. ¿Por qué no nos queremos meter al proceso de renovación? Al proceso de sufrimiento que Dios usa para tratar en nuestro ser interior y que vayamos madurando cada vez más. Es imposible que una persona diga, tengo 30 años caminando con el Señor y todavía tengo un comportamiento inmaduro. O sea, es inconcebible, ¿verdad? Así que Pablo entonces dice, despójense del viejo hombre, pero revístanse de uno nuevo. Entren en ese proceso de renovación, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Tenemos que entrar, nos guste o no nos guste. Bueno, si no quieres, te vas a morir. El águila entra en ese proceso, ¿verdad? Hasta encontrar, dice Pablo, el conocimiento pleno de Dios.
verdad objetiva. Es imposible crecer, desarrollarse y madurar en la vida sin el conocimiento bíblico. Es imposible. Nadie puede decir, yo tengo 30 años y he crecido espiritualmente, pero en base a experiencias, no en base a la meditación y al escudriñar de la palabra. Es imposible. No podemos crecer, no podemos desarrollarnos, no podemos madurar sin el conocimiento bíblico, ¿sí? Yo, gracias a Dios, después de 30 años, y todavía sigo caminando y cada vez me doy cuenta que sé menos de la palabra, ¿verdad? Entonces, pero quiero seguir profundizando en el conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra. Y la fuente principal de todo conocimiento, déjeme decirle que no está en las filosofías de los griegos. La fuente del perfecto conocimiento está en la Biblia, porque la meta del conocimiento bíblico es que los creyentes, porque pues este es un asunto espiritual, es que los creyentes nos vayamos conformando cada vez más a la imagen de Jesús. Para conformarnos cada vez más a la imagen de Jesús, pues hay que conocer lo que el Padre nos dice que debemos vivir, experimentar y conocer para irnos pareciendo cada vez más a Jesús. Dice la Biblia que por la obediencia y por el sufrimiento, Jesús, o mejor dicho, por lo que padeció, Jesús aprendió, ¿qué? La obediencia. Por lo que padecemos, vamos a aprender a obedecer. Está bien, Señor. Está bien, ya aprendí la lección. Mire las palabras de Pablo, 1 Corintios 15, 47. Dice Pablo, 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? Adán. Y es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y note usted que lo dice en pasado, hemos traído, pasado. Porque si todavía traes la imagen del terrenal ahora, en el presente, pues entonces algo está pasando ahí. Hay que cambiarlo, hay que renovarse. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Regresemos a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Entonces dice Pablo a los colosenses: revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, versículo 11, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esto significa que en Cristo ya no debe de haber barreras o muros que nos estén dividiendo, sino más bien debemos ser capaces en Cristo de ir construyendo puentes que nos unan. ¿Sí? Vivir la vida resucitada implica pues despojarnos de todo tipo de barreras que nos separan, y a veces nos es muy fácil marcar las barreras. Me hiciste algo y levanto una barrera y ya no te hablo. Eso es inmadurez. Me hiciste algo, pues bueno, voy y hablo y trato el asunto. ¿Tienes algo contra tu hermano? Pues vamos tratando el asunto, ¿verdad? En lugar de establecer barreras que nos dividan, y tenemos que hacer morir, hermanos, lo que yo llamo favoritismo religioso o ministerial. Porque a veces decimos, bueno, se la voy a pasar. No le hace que haya levantado una barrera. No, en el Señor ya no tenemos que tener esas barreras. Más bien nos llama el Señor a arreglarnos, a caminar como el cuerpo de Cristo que somos. Miren en lo que incurrieron los corintios. Esta iglesia fue tremenda, la iglesia de los corintios. O sea, vivieron de todo. Era una iglesia
Era una iglesia que, aún a pesar de los años, aún a pesar de la mano de Dios sobre esta iglesia, eran arrogantes, eran idólatras, eran pecadores, eran adúlteros, Bueno, miren lo que pasó con ellos. En el primer capítulo, Pablo les está escribiendo a los corintios, muy poco tiempo de haber sido fundada esta iglesia. Ellos empiezan ahí a tener problemas. Les dice Pablo en 1 Corintios 1:10. Les dice Pablo: les ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. ¿Qué hace la división? La división separa, ¿verdad? Sino que estéis perfectamente unidos. Y no habla de una perfección así en el estricto sentido de la palabra perfecto. Aquí habla de una madurez que debemos de tener todos para mantenernos unidos, siendo tolerantes, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Eso produce unidad, ¿sí? Entonces dice, que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy del partido político del gran apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Andaban ahí un grupo de personas que decían: no, yo soy seguidor de Pablo. Y luego otro: yo soy del partido del hombre más elocuente y poderoso en la palabra, llamado Apolos. Y andaba otro grupo ahí, ¿verdad? Pero de pronto surgió por ahí otro grupo que decían: no, es que ustedes no conocen, el mejor partido es aquel de quien su líder fue uno de los que caminaron junto con Jesús sobre las aguas. Se llama Cefas, el partido de Cefas, Pedro. Y otros que andaban ahí también, que se creían los más espirituales, pero eran los peores, porque a esos no les gustaba someterse a nadie, y decían: no, yo soy de Cristo. Cristo ya no estaba, Cristo ya había muerto, ¿verdad? Todavía hay esos que dicen: yo no tengo que someterme a nadie, Cristo es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero aquí en la tierra, por asuntos de orden, tenemos que darle cuentas a alguien, por eso tenemos que estar bajo autoridad, ¿verdad? Entonces había una serie de problemas entre ellos, y Pablo les hace un llamado a los colosenses y a nosotros justamente a derribar todas esas barreras que nos mantienen separados unos con otros. Entonces debemos entender esto, mis hermanos. Si alguno tiene algo contra su hermano que le provocó levantar una barrera, el consejo de la Biblia es ir y derribar cualquier barrera causada por lo que sea que te provocó amargura, resentimiento, o de repente tuviste ahí una especulación. Es que a mí me pareció que me dijo de esta manera cuando fue de otra manera. La mayor parte de los problemas vienen por malos entendidos, porque yo pensé, porque yo como que vi, como que era él. Y ahí es donde se generan una serie de problemas que nos hacen levantar barreras, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derribar esas barreras. Y yo quiero compartirles, para los que no escucharon, un principio que nos compartió Julio Márquez. No hay ningún problema. Los que estuvieron aquí con los matrimonios o en algunas de las conferencias que él dio, él dijo esto que a mí me pegó así durísimo, y aquí lo tengo en mi corazón. ¿Sí? No hay problema, escuchen esto, no hay ningún problema que no se pueda resolver con un ingrediente indispensable que se llama humildad. No hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad. Cualquier problema que tú quieras mencionar. Es que me hizo. Bueno, está bien, pide perdón o te perdono, ¿verdad? Con humildad. ¿Sí? Las barreras raciales, religiosas, culturales, ministeriales, sociales, escuchen esto, hermanos, en Cristo fueron totalmente abolidas, derribadas, en Cristo. Ahora, ese es el consejo bíblico. En la práctica nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Esta humanidad se quiere justificar. Esta humanidad se quiere defender.
Esta humanidad quiere responder. Esta humanidad se quiere desquitar. Me la hiciste, me la vas a pagar en la primera oportunidad que tenga. Esto se da en el matrimonio, esto se da en el trabajo, se da en la iglesia, se da en todos lados. Pero justamente ahí es donde entra el consejo de la Biblia. En este caso, Pablo diciéndonos, vistámonos como escogidos de Dios. ¿Ven ustedes ahí la imagen? Más clara que esa no puede ser. Un ropaje blanco. ¿El blanco habla de qué? Pureza. ¿Sí? Los judíos en aquel tiempo, por eso es que Pablo lo está estableciendo, ya no hay griego, ya no hay judío. Los judíos menospreciaban a los griegos gentiles, se sacudían el polvo de sus vestidos y de su calzado porque pensaban que los griegos eran la chusma de la sociedad. Eso pensaban los judíos. Pero los griegos se sentían los más sabios y entendidos porque basaban su sabiduría en el vasto conocimiento de las filosofías griegas que conocían. Y también menospreciaban a los judíos. Y los judíos, dice la historia, que no entraban en las casas de los gentiles, decían ellos, para no contaminarme. Estoy hablando judíos y gentiles convertidos al cristianismo, que levantaban entre ellos barreras. No, yo no me voy a juntar con los del Salvador porque no, somos hermanos en Cristo. Sean de la nacionalidad que sea. ¿Qué es lo que nos une? La sangre de Cristo. ¿Por qué menospreciarnos? Bueno, es que eso era lo que estaba pasando con la iglesia de los colosenses. Por eso es que Pablo les dice, en Cristo ya no hay ninguna barrera cultural ni social, ni mucho menos racial. ¿Qué está pasando hoy en este país? El racismo sigue saliendo a flote, ¿verdad? En las iglesias sigue saliendo a flote el racismo. Ay, no, yo no me junto con los de la alabanza, porque yo soy de los ujieres. Efesios 2:13. Pablo les escribió a la iglesia de Éfeso, les escribió al respecto diciéndoles lo siguiente, Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos cercanos, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15, Efesios 2:15, aboliendo, que significa invalidando totalmente en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos de un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si esto hizo Cristo por su pueblo, ¿por qué nosotros no somos capaces de eso? Por eso Pablo dice, hay que desechar el viejo hombre, tomar el vestirnos del nuevo hombre que se va renovando, que se va conformando cada vez más a Jesús. Por lo tanto, entonces Pablo aconseja, vístanse de ese nuevo hombre. En vista de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, el beneficio para el creyente, y a continuación Pablo describe la conducta y la actitud que Dios espera como respuesta adecuada de un verdadero hijo de Dios. Y Pablo a continuación hace como una analogía acerca del vestuario o la vestimenta que los verdaderos hijos de Dios debemos portar. Y dice primero, vestíos, que significa vestirnos o cubrirnos con prendas de ropa de un nuevo hombre, porque el viejo debe de haber quedado ahí crucificado junto con Jesús. Entonces vamos a dar un repaso general. En estos versículos que leí al principio, yo me encontré 10 prendas que Pablo menciona, que son las prendas con las que un verdadero hijo de Dios se debe de vestir. 10 prendas. Yo no sé cuántas traigo ahorita. No sé, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos como unas 10 prendas diferentes traigo yo portando ahora, ¿verdad? Mire cómo lo dice Pablo. Vestíos pues, uno. Ahí está la primera prenda, como escogidos de Dios. Esa es una de las primeras prendas. Esto significa que los cristianos verdaderos
somos aquellos que hemos sido escogidos o elegidos por Dios. Nadie se convierte a los caminos del Señor de manera voluntaria. Nadie. Nadie viene al Señor o escuchar las buenas nuevas de salvación, él así por su iniciativa propia. No, el Señor en su gracia, en su misericordia, tuvo a bien que alguien nos compartió de las buenas nuevas de salvación, prestaste oído al mensaje de salvación y entonces en su gracia y en su soberanía Él nos escoge. Incluso Jesús dijo en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Él nos escogió. Porque nosotros andábamos allá en el mundo y no queríamos nada de las cosas de Dios. Nomás íbamos allá al templo y nos dábamos golpes de pecho y por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa, pero de ahí no pasábamos y no sucedía nada en nuestra vida. Yo muchas veces quise cambiar por la fuerza de mi voluntad y yo decía, ahora sí, ya no lo vuelvo a hacer, pero al día siguiente volví a caer en el mismo pecado y al día siguiente me arrepentía y me dolía y decía, ahora sí, ya no lo vuelvo a hacer, y iba al templo y me daba golpes de pecho y al día siguiente volví a caer en el mismo pecado. Pero cuando Él me escogió y me sacó de allá del lodo donde yo andaba, entonces entré en una nueva calidad de vida que nunca había experimentado en mi vida. Y ahora no la cambio por nada. Por nada. No se cambia por nada. Entonces, acuérdese de esto. El fruto de un árbol habla de la raíz. Si la raíz está bien, el fruto va a salir bien. Entonces dice Jesús, yo los escogí y los puse para que llevaran fruto. Es decir, las raíces que había acá en nuestro ser interior, Él las arrancó en la cruz y puso en nosotros su nueva naturaleza, nuevos genes de Dios, los puso en nosotros. ¿Para qué? Para que de nosotros surjan frutos que le honren a Él. Y tenemos que vestirnos, el primer vestuario, como escogidos de Dios. Antes éramos escogidos del diablo y las obras del diablo hacíamos porque ahí andábamos, ¿verdad? Entonces, vestuario número 1, como escogidos de Dios, dice Pablo, vestíos como escogidos de Dios. En segundo lugar dice, vestíos como santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Yo no les veo la aureola. Es que ese es el concepto que nos han vendido de la palabra santo. ¡Ay, el santito! Ahí con la aureola. San Martín de Porres y Santa Catalina y Santa quién sabe quién, un montón de santos que han inventado, ¿verdad? Pero aquí la palabra santo todos la conocemos, separado, consagrado, apartado del mundo para Dios. Es decir, que de los 6.75 mil millones de personas que hay en este planeta ya, te escogió a ti, me escogió a mí, nos apartó para que fuésemos para Él. Y Él pagó el rescate, yo lo decía el domingo, ¿sí? Nos redimió, pagó el rescate, porque el diablo nos tenía secuestrados allá en el mundo. Jesús vino y pagó el rescate con su propia vida, ¿verdad? Entonces, nos escoge, nos aparta para que seamos y vivamos para Él. Por eso Pablo dice, en Cristo ya no hay barreras, porque Cristo es todo en todos. Ya no tengo yo que buscar nada. En Él voy a encontrar la satisfacción plena a mis necesidades espirituales. Las materiales las suplirá Él como Él quiera, ¿verdad? Pero yo me debo de vestir como escogido de Dios, 1, 2, como santo. Ya no debo de vivir como vivía anteriormente. 3, dice también Pablo ahí, otra de las prendas es, y como amados. Esto significa que los creyentes como hijos de Dios somos amados por nuestro Padre que es Dios. En otras palabras, el objeto especial del amor de Dios somos nosotros. ¿Qué no dice la Biblia en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros estábamos en el mundo. Nosotros somos el objeto especial del amor de Dios. Por eso, en ese infinito e ilimitado amor de Dios, Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para que nos rescatara.
¿sí? Entonces el objeto especial del amor de Dios somos nosotros. Y este hecho de que yo sé que Él me ama, que me escogió y soy amado por Él, debe de producir en mi vida seguridad en la vida cristiana. O sea, debo de vivir tranquilo, seguro. Si hay necesidades, pues sí, Señor, hay necesidades. Hay sufrimiento, pues sí hay sufrimiento. Hay conflictos, hay situaciones difíciles en la vida cristiana, en la vida familiar. Sí, pero en Cristo estoy seguro, porque Él me ama. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? ¿Y los amas? Aunque se portan mal, ¿no? Aunque se portan mal nuestros hijos, los amamos y los soportamos. Y los seguimos ayudando. Y aunque hacen malas decisiones nuestros hijos, no los desechamos. Los seguimos apoyando, los disciplinamos, porque pues como padres necesitamos hacer esa labor. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para festejar todos sus pecados y errores? No, hay que aconsejarlos, hay que disciplinarlos, hay que amonestarlos, pero hay que amarlos por sobre todas las cosas. Son nuestros hijos. Yo les digo a mis hijos, ustedes no son la mascota de la casa. Y aún así las mascotas hoy se les atiende mucho mejor que un ser humano. Entonces yo les digo, ustedes no son la mascota. Ustedes tres, yo tengo 3 hijos, son el resultado del amor entre su mamá y yo. Eso fue el resultado. No los tuvimos nomás porque, no, surgieron de una relación amorosa, ¿verdad? Y les amamos. Lo mismo pasa con Dios. Entonces eso nos debe de producir una seguridad en el Señor. Pero luego andamos ahí, ay, es que, pues no sé si Dios todavía, no sé si Dios me ama. No sé si Dios tiene cuidado de mí. Es que tengo tantos problemas. Estoy pasando por tantos conflictos, tengo tantas necesidades. Se me hace que Dios ya se olvidó de mí. Dios no se olvida de sus hijos. ¿O tú, padre, te olvidas de tus hijos? No, por más mal que se porten, ¿verdad? Dice Jesús en Lucas 11:13, hablándoles a los fariseos, ahí a los religiosos, les dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan, a los que se lo pidan? Entonces dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mire el orden, en estas 3 prendas. Primero, Dios nos escoge. Luego nos aparta y nos va santificando día tras día. Y en tercer lugar, nos da de su amor para que nosotros como sus hijos experimentemos cada día de su amor a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Él no nos va a dejar de amar. Luego, en cuarto lugar, agrega Pablo otra prenda. Dice, vístanse de entrañable misericordia. Y aquí entramos en una área donde en la vida de los cristianos se nos está acabando la misericordia, la compasión y la misericordia, que eran características fundamentales en Jesús. Compasión y misericordia. Por eso al estudiar esta carta volvemos a recordar, y Pablo dice, vístanse de entrañable. Esa palabra entrañable habla de un sentir que surge aquí en las entrañas, justamente en los órganos internos, ¿sí? Como cuando tú estás entrañablemente anhelando algo, que sientes algo aquí así, no sabemos a veces cómo explicarlo, pero sientes algo aquí, maripositas en el estómago, yo no sé, pero es algo que se siente aquí, ¿verdad? Dice Pablo ahí, vístanse de entrañable misericordia. Otra traducción dice, vístanse con un corazón compasivo. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. A la iglesia. Luego, en quinto lugar, estoy haciendo mire, si nos fuéramos desglosando, cada una de estas prendas es un tema, pero no tenemos tiempo. En quinto lugar habla de otra prenda, de benignidad. Esta palabra se refiere a una bondad que debemos tener todos unos con otros. Bondad. Te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudarte? Aquí estoy. No es caminar diciendo o haciendo lo que hace el mundo. ¿Tienes problemas? Ráscate con tus uñas. Allá, que Dios te bendiga. Somos bien espirituales. Que Dios te bendiga.
No voy a orar por ti. Bueno, ¿y si yo puedo ayudarle? Entonces, habla aquí, dice Pablo, vístanse de benignidad, manifestando la bondad. Lo contrario a la bondad, ¿saben qué es? La maldad. Y a veces en lugar de bondad, en lugar de ofrecer y dar bondad, damos maldad. A veces simplemente con nuestra indiferencia. Allá, que te vaya bien. Oye, pero tengo problemas, ¿me puedes ayudar? No, ya que te vaya bien. No. Si estás metido en problemas será porque andas en pecado o no tienes fe, hermano. Eso es luego a veces lo que decimos, ¿verdad? No, hay que vestirnos, acuérdese, vestidos como escogidos de Dios. Estas son las prendas que Pablo está hablando, que debemos portar los escogidos de Dios. Sexto lugar, habla de humildad y mansedumbre. Y aquí junto las dos palabras, las 6 y las 7, que son humildad y mansedumbre. Porque estas dos palabras son como primas hermanas. O sea, tienen la misma sangre, por decirlo de alguna manera. Recuerda el principio, no hay ningún problema que no pueda resolverse con humildad, y yo agregaría también con mansedumbre. El que no es manso no es humilde, ¿sí? Y hay que ser mansos, no agresivos, ¿verdad? Entonces, humildad, otras dos vestimentas, la humildad y la mansedumbre, ¿verdad? Número 8, dice Pablo, vístanse de paciencia, paciencia. Esta palabra paciencia es la capacidad de soportarnos unos a otros, de aguantarnos unos a otros, de tolerarnos unos a otros. Además de soportarnos y aguantarnos, la traducción dice que este soporte y este aguante debe de ser de larga duración. Porque a veces nomás nos tenemos paciencia un momentito así. Ya fui paciente contigo, ya cálmate. Y luego entramos otra vez en la impaciencia. No, aquí la paciencia a la que se está refiriendo Pablo, que es el vestuario con el que debemos de ponernos, es una paciencia que Dios nos da esa capacidad para aguantar, para soportar, pero con larga duración. Que paciencia también se traduce longanimidad, ¿sí? Y longanimidad justamente habla de una persona que los insultos, los agravios, no producen absolutamente nada, ningún sentimiento en el corazón del que es paciente y practica la longanimidad. Ahora que andaba por allá en Minnesota, el pastor de la congregación de la casa de oración de ahí ha sufrido tanto problemas, situaciones que él me platicó, que dice, mira, Dios ha moldeado tanto mi carácter, que si la gente me quiere hacer reír, les digo, insúltenme, si me quieren hacer reír, pues insúltenme, al cabo no me va a hacer nada. Está así con una coraza espiritual aquí en su ser interior, que los insultos, los menosprecios, no traspasan no llegan al corazón, porque está ahí con la coraza de justicia que Dios ha puesto ahí en su corazón. Y él mismo ha decidido no sentirse ofendido. Y a veces nosotros nos ofendemos hasta porque pasa una mosca. Esta mosca aquí. Ya estamos ahí ofendidos y renegando y maltratándonos. Deberían de quitar las moscas de este lugar. Paciencia, hermanos. Paciencia. Longanimidad. Sí, de larga duración, nuestra paciencia. Con la esposa. ¿Cómo me ha sido paciente mi esposa? Ha sido paciente conmigo. ¿Verdad que sí? 37 años, imagínense ya. Tenemos 34 años de casados y 3 de novios. Qué paciencia me ha tenido, ¿verdad? Pero también, dice ella, tú también me has tenido. Sí, es mutua la paciencia, larga duración. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay que vestirnos con paciencia y longanimidad. Número 9, dice el versículo 13, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros. Significa resistir ahí, permanecer a pesar de lo que venga, a pesar de que te amenacen, a pesar de que sean injustos contigo, a pesar de que pueda haber alguna indiferencia, a pesar de cualquier malentendido, a pesar de cualquier situación,
tú te mostrarás ahí soportando, es decir, no buscando la venganza. Voy a soportar. Voy a encomendar la causa al que juzga justamente. Eso hacía Jesús, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y termina la 10ª prenda, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Cuánto me perdonó el Señor a mí? Sí. Yo haría un libro de todas las cosas que el Señor me ha perdonado en todos estos años de vida que tengo. Tantas cosas que el Señor me ha perdonado. Bueno, dice a él, pónganse la vestimenta, la prenda del perdón. Aquí perdón, la traducción es muy interesante. Es conceder como favor gratuito el perdón a alguien que tú sabes que te está pidiendo perdón porque está genuinamente arrepentido. No es nomás decir, ¿me disculpas? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Vamos ahí con una apariencia así como de arrepentidos. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido de algún pecado, pide perdón porque está genuinamente arrepentido. Y entonces, ¿sabes qué? Perdóname, cometí un error. ¿Cuántas veces yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa? ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón a muchos de ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza, no soy perfecto, ¿verdad? ¿Sí me perdonan? Bueno, también yo los perdono, porque de repente, una vez alguien dijo, ¿usted quiere saber cómo se siente un pastor? Vístase, póngase un vestuario de venado y salga a la escena el día que empieza la temporada de caza de venado. Porque al pastor le tiran a matar. Por eso luego a veces hay pastores que abusan de la gente y están a la defensiva. Pero no nos llamó eso el Señor. El Señor nos llamó a edificarnos unos a otros, a vestirnos como escogidos de Dios, ¿sí? De entrañable misericordia, de compasión, santos, amados, perdonándonos unos a otros. ¿Te ofendí? Perdóname. ¿Me ofendiste? Te perdono, porque sé que estás genuinamente arrepentido. Esto fue lo que hizo Jesús, ¿sí? ¿Que no nos perdonó porque Él vio en nosotros genuino arrepentimiento? Y aun cuando volvemos a pecar y nos arrepentimos, vamos con Él y dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Así es Dios. Y si así es Dios y así fue Jesús, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo voy a concluir de la siguiente manera, diciendo esto. El que es verdaderamente un hijo de Dios, escuchen esto, mis hermanos, no tiene que ponerse una etiqueta aquí al frente que diga yo soy cristiano. No. El que es verdaderamente hijo de Dios se distinguirá por el vestuario que porta. Por ejemplo, si aquí entrara un policía con su vestimenta, ninguno de nosotros podría dudar que es un policía, ¿verdad? O si entra un bombero con su vestuario de bombero, ninguno pudiéramos. Por ejemplo, ¿quieres ponerte de pie, Dulce? ¿Cómo la identifican a ella por el vestuario que porta? ¿Como una qué? ¿Por qué dicen que es una panderista? Por el vestuario que porta, ¿verdad? Gracias. ¿Les quedó claro el ejemplo? El que forma parte de la armada del Army de este país trae su traje de soldado y nadie dice, es un carpintero. No, es un soldado, ¿verdad? Si yo me pongo aquí un mandil y un gorro así de cocinero, pues mi vestuario, ese es un cocinero, ¿verdad? Entonces, ninguno de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, escogidos de Dios, no necesitamos poner, ¡soy cristiano! No. Nos van a distinguir
por el vestuario que portemos. Escogidos de Dios, amados, santos, de entrañable misericordia, y las 10 prendas, y muchas otras. Estas son solamente 10 que Pablo expresa aquí, ¿verdad? Entonces, ese es el vestuario que un verdadero hijo de Dios debemos portar cada día. ¿Quedó claro el mensaje? Bueno, vamos a orar. ¿Le parece bien? Póngase de pie. Vestíos pues como escogidos de Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Damos gracias al Señor. Abre tus labios y dile al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos esta noche. Gracias, Señor, por rescatarnos de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Gracias porque ahí en la cruz quedó crucificado también el viejo hombre, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, entendiendo y conociendo que en Cristo ya no hay barreras. En Cristo tú viniste a invalidar toda barrera que hay entre un griego, entre un judío, entre un escita, entre el incircunciso y el circunciso. Ya no hay siervo, ya no hay libre. Cristo, tú eres todo en todo, Señor. Por lo tanto, queremos vestirnos, Señor, con las vestiduras que identifican a los verdaderos hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, que podemos fluir en la bondad unos con otros y podemos arreglar cualquier problema con este ingrediente de humildad, de mansedumbre, siendo pacientes unos con otros, soportándonos unos a otros y perdonándonos cada día unos a otros, así como tú nos perdonaste, Señor, todas nuestras ofensas, y continúas haciéndolo, Señor, perdonando todos nuestros pecados, Señor. Esa es la clase de vida que queremos vivir en Cristo Jesús, Señor. Perdónanos si hemos incurrido en faltas, en pecados, si nos hemos ofendido unos a otros, Señor. Pero ahora aprendemos y entendemos por tu palabra, Señor, el vestuario que debemos portar tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, queremos no desenfocarnos, mantener siempre nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque el día que tú te manifiestes, Señor, seremos manifestados en gloria juntamente contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada día irnos pareciendo más y más a ti, conformándonos cada día más a tu imagen, Señor Jesús. Que la compasión, la misericordia entre unos y otros vaya ganando terreno en nuestro corazón, Señor, y nos vayamos pareciendo cada vez más a ti, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que es la única que puede edificar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, sigue moldeándonos, Señor, aunque esto implique dolor, sufrimiento, necesidad, Señor. Sabemos que el dolor, la necesidad, la aflicción, la tristeza son elementos que tú usas para formar en nosotros el carácter, para irnos renovando, así como se renueva esta gran ave que tú formaste, que tú creaste, el águila, Señor. Queremos entrar en ese proceso de renovación cada día, para que podamos tener un conocimiento pleno de todos tus atributos, Señor. Tú eres Dios soberano, eres Dios poderoso, eres Dios amoroso, eres Dios proveedor, eres Dios sanador, eres Dios consolador, eres nuestra bandera, eres nuestro estandarte, Señor. Tú estás ahí, Señor. Estás sentado a la diestra del Padre y estás intercediendo por nosotros, Señor. Aquí está nuestra vida rendida completamente a ti, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por ponernos una nueva vestimenta en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor.